Hubo una revolución por un hecho que ocurrió en España en 1808. Napoleón Bonaparte, que era emperador de Francia, invadió el país, obligó al rey Fernando VII a abdicar y lo mantuvo prisionero. Después, Napoleón nombró a su hermano, José Bonaparte, como rey de España. Pero los súbditos españoles no aceptaron esa designación, la consideraron ilegítima y se negaron a obedecer a José. De acuerdo a cómo se pensaba en la época, dijeron, el rey es rey porque la soberanía le llega de la siguiente manera. Dios se la da a los pueblos y los pueblos se la dan al rey. Bueno, si no hay rey porque está preso, la soberanía vuelve a los pueblos. ¿Qué son los pueblos? Las ciudades que forman el imperio. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Valencia formó una junta que cuidaba su soberanía hasta que volviera el rey. Lo mismo hizo Madrid, lo mismo Barcelona, lo mismo Toledo y así sucesivamente. Esas juntas se reunieron en una junta central, en Sevilla, y cuando llegaron las noticias a América, la población allí se mantuvo fiel al rey preso y obedeció a esa junta central. Los ingleses aprovecharon la situación para invadir Buenos Aires en 1806 e intentar convertir a todo el virreinato en una colonia inglesa. Al enterarse de la inminente llegada de los ingleses, nuestro gobernante de entonces, el virrey Sobremonte, intentó huir y salvar el tesoro del virreinato, pero fue capturado por los invasores y el dinero terminó depositado en un banco en Londres. Santiago de Liniers, un oficial francés al servicio de España, se puso al frente de la defensa y el pueblo de Buenos Aires logró derrotar a los ingleses, expulsarlos y reconquistar la ciudad el 24 de agosto de 1806. Ante la ausencia del virrey y frente a la posibilidad de otra invasión inglesa, un cabildo abierto nombró a Liniers jefe militar de la ciudad, lo que era una medida revolucionaria. Los vecinos decidieron formar cuerpos militares llamados milicias, donde los jefes y oficiales fueron elegidos democráticamente por sus integrantes. Los habitantes de Buenos Aires no se equivocaron al prepararse y estar alertas. El 24 de junio de 1807, los ingleses volvieron a intentar invadir la ciudad. Pero la capital del virreinato ya no estaba indefensa. Las milicias y todo el pueblo organizado militarmente resistieron duramente, atacando a los invasores con lo que tenían a mano, derrotándolos y obligándolos a rendirse el 7 de julio. Esto animó a los porteños a desconocer la autoridad del virrey Sobremonte y a elegir en su reemplazo al líder de la Reconquista, Santiago de Liniers. La corona aceptó la situación y nombró a Liniers como virrey provisorio en 1808. A partir de las invasiones inglesas, la sociedad porteña se fue dividiendo entre los partidarios de un cambio en la relación política y comercial con España y los que estaban a favor de que todo siguiera como estaba. Dentro del primer grupo, que fue tomando el nombre de Patriota, se encontraban los abogados Manuel Belgrano, su primo Juan José Castelli y Mariano Moreno, el comerciante español Juan Larrea, el industrial Hipólito Vieites, el estanciero Martín Rodríguez y los militares Cornelio Saavedra y Nicolás Rodríguez Peña. Tres procesos fundamentales habían dejado su huella en la formación política de este grupo. La Revolución Norteamericana de 1776, que proclamó la República, la igualdad de derechos y la división de los poderes del Estado entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La rebelión de miles de indígenas, encabezados por Tupac Amaru en 1780, que proponía la independencia y la devolución de las tierras usurpadas por los españoles, y la Revolución Francesa de 1789, que significó el principio del fin de las monarquías absolutistas en Europa y sentó las bases de la soberanía popular, proclamando los derechos del hombre, un avance fundamental en la defensa de la libertad.
Dentro del bando conservador, que defendía a ultranza el dominio español sobre estas tierras, se destacaban el comerciante español Martín de Álzaga y el obispo Benito Lué. Los patriotas esperaban ansiosos informaciones sobre la situación española cuando desde el norte del virreinato, el Alto Perú, actual Bolivia, llegó la noticia de que en las ciudades de Chuquisaca y La Paz se estaban produciendo movimientos revolucionarios contra el poder español. Una proclama de la gente, que se rebeló contra los abusos de las autoridades locales, entre los que se destacaba el joven tucumano Bernardo de Monteagudo, decía: «Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Ya es tiempo de levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y tiranía». Los revolucionarios de La Paz formaron una junta de gobierno que quedó conformada exclusivamente por americanos. Cisneros ordenó una cruel represión contra los sublevados que provocó centenares de muertos. Ante la posibilidad de que estos sucesos se repitan en otras zonas del virreinato, el virrey Cisneros decidió crear un juzgado de vigilancia política, destinado a perseguir a los que promuevan o sostengan las detestables máximas del partido francés y cualquier otro sistema contrario a la conservación de estos dominios en unión y dependencia de esta metrópoli. Pero todo empezaría a cambiar cuando el 13 de mayo de 1810 llegó al puerto de Montevideo la fragata inglesa John Paris con una noticia gravísima. Sevilla había caído en manos de Napoleón, por lo tanto el último bastión de poder español, reconocido por los americanos, la Junta Central, quedaba disuelta. Estos primeros meses después del 25 son terriblemente decisivos. Y sabedores de que son terriblemente decisivos, ¿qué es lo que van a hacer los de la Junta? Van a armar un ejército y los va a mandar para que vaya o convenciendo o imponiendo a la autoridad de la Junta. La Revolución de Mayo en Buenos Aires logra la adhesión solamente de la Gobernación e Intendencia de Salta. Los gobiernos de Córdoba y del Paraguay rechazan el pronunciamiento de Buenos Aires. Pero este norte está muy dominado por los realistas que están muy afianzados en el Perú y el Alto Perú. Precisamente por las riquezas mineras, allí es donde más afianzado va a estar el poder realista. Con el propósito de llevar la independencia a todos los pueblos del virreinato, Buenos Aires envía la primera expedición al Alto Perú a cargo de Balcarce y Castelli, quienes a su paso por Córdoba debían derrocar la oposición encabezada por el ex virrey Liniers. Armar un ejército y llegar a Córdoba y a los contrarrevolucionarios, entre los cuales está Liniers, fusilarlos, es comenzar a ponerle sangre, digamos, al proceso que entra en un camino irreversible. También se ordena la expedición al Paraguay, al mando de Manuel Belgrano. Belgrano no es un militar. Belgrano es un hombre de la cultura, es un hombre de las letras, es un diplomático, fundamentalmente. Es quizá por eso que se introducen estas cuestiones y la Junta le confía el ir a Paraguay a resolver una problemática seria. Entonces él no va a combatir, va con pocos hombres y va directamente a convencer con la palabra y lleva la idea de la revolución en sus venas. Ese es el tema. Por orden del gobernador salteño Chiclana, se organizaron grupos de patrullas en la quebrada de Humahuaca para interceptar comunicaciones. El virrey, don Gonzalo de Abascal,
ordena a las tropas realistas correr a los revolucionarios. Entonces había que ingresar a la región Noa y llegar a Córdoba. El paso obligado para estas tropas era la quebrada de Humahuaca, porque si van hacia el oeste es todo desértico, hay todo puna, hay pocos pobladíos, no hay tanta alimentación para los animales ni para las personas. Y hacia el oriente ya se tiraban mucho a la zona selvática, todo el calor, la humedad y bueno, no había buenos caminos. En cambio, la quebrada de Humahuaca ofrecía una posibilidad de transitarla con agua, con ganado, con alimentos tanto para los animales como para las personas. Entonces se ha visto este territorio, la quebrada de Humahuaca, envuelta en una zona de conflicto. En septiembre, el joven capitán Güemes es incorporado al ejército patriota que sigue su avanzada hasta Cotagaita para retroceder y lograr la primera victoria patriota en Suipacha. Pero acá tenemos la inexperiencia de Balcarce, que soberbiamente ataca. Y por supuesto es ampliamente rechazado y retrocede. Córdoba decide perseguirlo, pero al otro día, despacio, menospreciándolo. Cuando llega a Suipacha, lo que no sabe que ahí está Güemes. Aparecen detrás del recodo del cerro, Güemes con los jinetes, y se arma el desbande de los realistas. En un ratito se decidió la batalla y por supuesto fueron diezmados los españoles, y los pocos que quedaron corrieron hacia el norte y bueno, y llegaron en su escapada, llegaron hasta el otro lado del río Desaguadero, hasta los límites del propio virreinato. El triunfo de Suipacha es no solamente el primer triunfo argentino en las armas, sino también es el triunfo de Güemes, que desgraciadamente no fue reconocido. General Manuel Belgrano lo que va a conseguir algunos triunfos, pero en el norte va a ser derrotado. ¿Por qué? Porque ese norte del Alto Perú va a estar muy dominado, la población toda, por los realistas. El general Belgrano, al llegar al norte, se da cuenta de su inferioridad de condiciones ante el general Pío Tristán, que venía avanzando, y decide realizar algo que es extraordinario, el éxodo jujeño. En esto es retroceder con gente, con armas, con víveres, no dejando nada al invasor que le pueda servir de sustento. Y la orden que tenía era llegar hasta Córdoba. Pero por supuesto los acontecimientos hacen que él pueda hacer frente luego. La invasión de Pío Tristán en el 12, que el ejército se retira a Tucumán. Desde Tucumán los jefes de las milicias de Salta van a intentar actuar, o van a actuar en sus territorios, digamos, porque las milicias están localizadas, ¿no es cierto? Huachipa, Chicuana, Rosario de la Frontera, Camposanto, etc. Van a tratar de reclutar, de reunir su gente y van a tratar de resistir o apoyar el avance del ejército de Belgrano sobre el ejército de Pío Tristán.
La batalla de Tucumán no fue un combate contundente, no fue una batalla decisiva, es así que Pío Tristán retrocede hasta Salta casi bien armado con su ejército y Belgrano lo venía persiguiendo. Pero era mucho el entusiasmo, no solamente de las Provincias Unidas que ya vislumbraban la victoria, sino Belgrano mismo. Es por eso que vuelve a sacar esa bandera que la tenía prohibida y ahí en las orillas del río Pasaje forma su ejército y la hace jurar. Por eso de ahí en más se llama el río Juramento. Después de la batalla de Tucumán, las tropas realistas al mando de Pío Tristán se establecen en Salta, donde son derrotados por el ejército auxiliar el 20 de febrero de 1813. Cuando vieron a la lejanía, por las lomas de Medeiro, hacia el oeste de la ciudad, un grupo grande de jinetes que se aproximaban, bueno, directamente ya se dieron por vencidos. Este grupo grande de jinetes había resultado ser doña Martina Silva de Gurruchaga, que venía con un montón de señoras, de damas salteñas y además un montón de agricultores y campesinos que iban incorporando a su paso. Esa llegada de sorpresa colabora muchísimo para el triunfo de la batalla de Salta por parte de los patriotas. Por ello, Belgrano la designa a Martina Silva como capitana del Ejército del Norte. Si todos los corazones americanos son como el suyo, el triunfo será fácil. Gracias, general. Gracias también a estos valientes campesinos. Hemos conseguido otra victoria para la patria. Las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma son terribles. Primero que todo no merecía Belgrano, porque estaba bien armado, tenía un ejército entusiasta, estaba en Potosí y se encontraba con todas las de ganar. La mala fortuna creo que influencia mucho en Vilcapugio. Correos de Belgrano son interceptados por Joaquín de la Pezuela y adivina el plan estratégico de Belgrano. Es así como Vilcapugio es sorprendido Belgrano. Es sorprendido. ¿Por qué? Porque en sus campamentos ya es atacado por Joaquín de la Pezuela, que ya sabía lo que iba a hacer Belgrano. Es una derrota muy desgraciada. Hemos vivido tiempos difíciles, la derrota de Vilcapugio en Ayohuma, pero aún tenemos esperanza. Si derrotamos a los godos en San Lorenzo, podremos hacerlo aquí. Significaron la derrota del ejército de Belgrano, el ejército del norte, en pleno ascenso, digamos, de reconquistar el Alto Perú. Eso fue a fines de 1813 y el ejército tuvo que retroceder hasta Tucumán, que es cuando San Martín toma a su cargo el ejército del norte.
Gracias por su ayuda, amigo. Nos será posible desarrollar la estrategia necesaria para lograr la independencia de toda nuestra patria grande. Defenderé esta tierra que me vio nacer y moriré por ella si es necesario. Junio, La Merced, El Bañado, Sumalao, El Carril, Río del Valle, Orán, Yavi, Pitos, Monterrico, Anta, Santa Victoria. Julio, Hornillos, Monterrico y 2 veces Salta. Agosto, Jujuy, Yavi. Septiembre, La Quiaca, Humahuaca, Casabindo, Yavi. Octubre, La Quiaca. Noviembre, Hornillos, Guacalera, Humahuaca, Casabindo, Yavi. Ha comenzado la Guerra Gaucha. San Martín designa a Güemes comandante de la vanguardia del Ejército del Norte y lo asciende a teniente coronel. Poco tiempo después, San Martín cae enfermo, renunciando a la jefatura del ejército, quedando bajo el mando interino del coronel Fernández de la Cruz hasta ser designado Rondó. Güemes apurará la formación de milicias por todo el territorio y obligará a replegarse al ejército español, logrando despejar el camino hacia el Alto Perú. En abril de 1815 baja desde Tupiza una fuerza bastante importante, española, la que es enfrentada por el ejército saltojujeño, por la fuerza saltojujeña de Güemes, en el puesto de Marqués. Eso fue el 15 de abril de 1815. Después de la batalla de Puesto de Marqués, los realistas retrocedieron hasta Cochabamba. Entre sus filas se registraron 120 muertos y 122 heridos y prisioneros. Se capturó todo el armamento y solo pudo escapar el capitán realista Valle con 12 soldados. Pero lo que hay que rescatar, lo que hay que destacar de este asunto de Puesto del Marqués es que eso le costó a Güemes la separación del ejército, porque habían muchos celos y muchas envidias por parte de algunos oficiales españoles, especialmente de Martín Rodríguez. Y fue despedido del ejército y volvió Güemes a Salta, en donde fue elegido gobernador. Ahí fue elegido gobernador. Entró a Salta y el mismo día que llegó a Salta se reunió todo Salta y lo eligieron gobernador. Y es la primera designación democrática en nuestro país, porque lo designa el cabildo, que era la representación de la sociedad criolla, y afuera está toda la población aplaudiendo la medida. El ejército auxiliar del Alto Perú permanecerá inactivo en Potosí por 4 meses y luego de las derrotas de Venta y Media y Sipe comenzará. La situación política, social, económica, realmente estaba grave, porque hay que tener en cuenta que desde que se iniciaron las campañas independentistas, Salta y Jujuy fueron el territorio por donde iban y venían, subían y bajaban. Bajaban los ejércitos invasores españoles, subían los ejércitos expedicionarios auxiliares. El hecho es que a Salta no llegan auxilios para la guerra, entonces todos los gastos de guerra tienen que asumirlo los vecinos salteños. De allí que Güemes diseña una política para proseguir con la guerra, y es el de cortar el comercio con el Alto Perú, porque significaba que los productos que iban hacia el norte los acaparaban los realistas. Entonces prohíbe ese comercio.
Acordando con San Martín, Güemes comienza a ofrecer cada vez menos resistencia al ejército realista, con la intención de alejarlo lo más posible del Perú ante la inminente invasión patriota. Güemes establecerá su cuartel general en el Potrero de Díaz, dejando al río Pasaje como último límite para la marcha realista. La lucha por la independencia llegaba a su etapa final, con complicaciones políticas y estratégicas. Todos los cabildos habían aceptado el nombramiento de Güemes como jefe del ejército de observación, excepto Tucumán, donde Bernabé Araoz también negó, junto a todas las provincias, la ayuda a la nueva y necesaria expedición. Luego de la muerte de Belgrano, restaba solo el esfuerzo del Ejército Libertador en Chile y del Ejército de Observación en el norte argentino para ejecutar la maniobra de pinza sobre el Alto Perú.